Muy bien, ya de regreso, Aranza. Vamos a esperar tantito a ver si tus compañeras se conectan. Ok, vamos a continuar entonces. Ok, ahora sí continuamos. Pues bueno, hablando de estas escuelas normales rurales, pues tenían tres aspectos a trabajar, que era importante o más bien lo que tenían que hacer los maestros. La práctica de campo, ¿sí? Los trabajos de oficios y pequeñas industrias, es decir, también se les capacitaba para que pudieran enseñar en sus comunidades, aparte del conocimiento científico, pues algo técnico, tecnológico, digámoslo así, para que ellos pudieran mejorar también, ¿sí? Y la educación física eran como que los tres aspectos que se tenían que trabajar de la escuela rural, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda con la escuela rural, chicas? Miren, desde la escuela rural, espero que hayan leído el libro. Hay mucho sobre explorar sobre ello, pero nos llevaríamos, yo creo que todo un semestre, cuatrimestre tratando de ver cómo se formó todo este gran sistema. Existen muchos libros acerca de lo que es la enseñanza rural, del maestro rural. Muchos se enfocan o se habla acerca de estos maestros, ¿no? La importancia que tuvieron. Entonces, ¿alguna duda que tengan hasta aquí con la enseñanza rural, Angie? No, profe, ¿No? ya le voy enseñando poco otra vez. Muy bien. Sí, te leo Ok, como veo, te leo un poquito de la semana que falte, pero ya le ok. estoy entendiendo un poco más. Muy bien, Angie, qué bueno. Cari, ¿alguna duda? ¿Algo que quiera anexar? No sé si está Cari. Lupita, ¿alguna duda? ¿Algo que desea anexar? No, profe, parece que no. ¿No? Aranza, ¿dudas? No, profe. ¿No? Ok, bien. Porque con Cari tenemos problemas de audio. Más bien ya esta se salió. Ah, no, aquí está Cari. Bien. Vamos a seguir, Es que a veces me saca, profe, pero pero sí sigo. Ok, bien. sí, aquí sigo. Ok, le preguntaba yo si tenías alguna duda acerca de la enseñanza rural, algo que aportar, algo que comentar, No, profe, ¿no? Bien, aunado a la enseñanza rural, no. pues, ok, muy bien, Cari. Aunado a la enseñanza rural, pues también surge la enseñanza técnica. Y de aquí vamos a ver, pues, cómo se empieza a desglosar también otro gran sistema, ¿no? Para brindar enseñanza tecnológica, pues, al país. Sí había una gran preocupación por enseñar lo que era lo científico, pero también por enseñar algo más a la gente. Ok, muy bien, Aranza. Sí entiendo, todos tenemos problemas hoy de internet. Todos estamos batallando, como siempre, ¿verdad? Pero hoy más porque está lloviendo. Entonces sí entiendo, Aranza. No te preocupes, lo mismo está pasando con Cari, con Angie. Todas tienen problemas. Bien, igual toda esta idea, pues va a surgir a partir de Vasconcelos. Vasconcelos también, como ven, se preocupó no solamente por hacer llegar la educación a todo el país, sino que también, aparte de los conocimientos intelectuales, pues enseñarle algo a la gente y con esto hacer un desarrollo industrial, con esto un desarrollo tecnológico y hacer que el país tuviera un desarrollo económico a través de enseñar oficios, a través de enseñar talleres y entonces empieza
la creación de escuelas técnicas, ¿no? Y se crea en la Secretaría la Dirección de Enseñanzas Técnicas, departamento que hoy con nombre similar, pero que existe hasta la actualidad, ¿sí? Claro, también hoy existe en día la educación rural, bueno, no educación rural, hoy en día es la educación indígena, ¿no? Hoy tiene otro nombre, pero vamos a ver que a partir de Roberto Medellín Hostos y después de Massieu, empieza a crearse toda esta parte que tiene que ver con la agricultura, la industria, a partir de la creación de escuelas que enseñaran esta parte como parte del plan que tenían, ¿sí? De su currícula. Vamos a ver, entonces, a partir de esto, ¿sí? Se crean, pues, lo que era la Escuela Industrial Gabriela Mistral, el Instituto Técnico Industrial, ¿sí? Que fue de la vocacional primero la número 1, hoy es el CECIT número 1, de aquí vamos a ver que se van a desglosar con el tiempo, pues todo lo que conocemos como la educación secundaria técnica, todo lo que son los bachilleratos tecnológicos, todo lo que son hoy en día también las universidades tecnológicas. Vamos a ver también la creación del Politécnico Nacional, pero esto va a ocurrir hasta el 36, si mal no recuerdo. Sí, entonces donde se empiezan a crear este tipo de carreras para dar solución a necesidades que tenía el campo o la parte de la industria, enseñar algo. Por eso, este tipo de escuelas empiezan a crear talleres donde se enseñan oficios, ¿sí? Como le eran carpintería, bueno, tal vez a ustedes les tocaron, ¿no? Por ahí algunos, pero sobre todo en aquel entonces, pues eran los principales oficios que eran importantes en ese momento, ¿no? Carpintería, soldadura, ¿qué más había? No recuerdo. Todos los talleres que se brindaban en eso. Hoy ha cambiado demasiado porque se tienen que ir em, adaptando a las necesidades sociales, ¿sí? Entonces Vasconcelos pues crea todo lo que es esta parte de la educación tecnológica y también se crea la Escuela Tecnológica para Maestros en 1923, ¿sí? Y aunque se propuso una escuela normal técnica industrial, esta no fue viable, ¿sí? Entonces, pero a partir de, pues a partir de 1976, sí vamos a verlo más adelante con las políticas educativas de otros presidentes, cómo empieza a surgir más la educación tecnológica, como que recuerden que a partir de los 40 y tantos, 45, toda esta obra educativa de Vasconcelos, Sáenz y Ramírez empieza a decaer, ¿sí? Y empieza a retomar un auge después de los 70 prácticamente, vamos a ver estando esto, ¿sí? También, como parte de las tendencias educativas de la revolución, aparte de la enseñanza rural, la enseñanza técnica, pues surge la enseñanza universitaria. Y aquí vamos a ver que también Vasconcelos, aparte de que preocuparse por las escuelas normales, ¿sí? Pues de alguna manera reorganizan todo lo que es la Universidad Nacional, recuerden ustedes también ahí, y empieza a crearse la Escuela Nacional de Maestros y también las escuelas nacionales o normales para profesores de secundaria. ¿Sí? Entonces vamos a ver toda esta parte. Bueno, déjenme quitar esta y les comparto la de esta semana. Ya la de esta semana nada más para complementar lo que yo ya les había puesto en la semana pasada, que son parte de las tendencias educativas, ¿sí? Entonces, para complementar, déjenme ver aquí. Déjenme me regreso. Pues bien, entonces, para, para de alguna manera hacer cuentas, pues bueno, en la escuela rural, todo lo que fue la enseñanza rural, pues imagínense, para 1910 solo había 641 escuelas públicas, por eso les decía que fue importante crear un sistema que llegara a todas las comunidades rurales e indígenas, puesto que solamente se habían preocupado por la educación que había en ese entonces en las grandes ciudades, ¿no? En las zonas urbanas, por así decirlo. Así que, pues bueno, lo que tenían o querían para que en la sociedad de ese entonces era abatir las carencias y rezagos que afectaban a los pueblos y las comunidades indígenas. ¿Sí? Entonces, por eso, dice aquí, se impulsó el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer
las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos. ¿A través de qué? Pues obviamente de la educación y de hacer que el pueblo se educara para que obviamente la sociedad mejorara. Y es por eso que se inicia con toda esta parte de la escuela rural. Y pues bueno, se garantizó o se empieza a garantizar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe. Aquí, chicas, se habla mucho de la escuela rural, pero recuerden que hasta la actualidad existe un gran problema con lo que es la escuela bilingüe, es decir, con el respetar las lenguas indígenas que se hablaban en ese entonces, incluso hasta el momento, puesto que no había maestros o no se mandaban muchos maestros que hablaran en las lenguas maternas de aquellas localidades, ¿sí? Se favorecía la interculturalidad, sí, las misiones culturales eran parte de lo que hacía incluso la alfabetización, se ayudaba a las personas adultas a terminar la educación y se capacitaba. Por eso era importante la enseñanza técnica, porque se llevaban estos talleres en donde se enseñaba tanto a niños como a las personas de comunidades algún oficio que ellos pudieran desarrollar para que obviamente mejoraran su condición de vida y con esto se mejorara la economía, no solo de las localidades, sino de todo el país. ¿Sí? Entonces, por eso fue importante esta escuela rural. ¿Sí? Para que vean ustedes, pues bueno, todo lo que se generó en este gran sistema, la importancia que tuvo para, para el país, porque al final de cuentas sí logró que mucha gente pudiera accesar, niños, niñas pudieran accesar a lo que es la educación. Cabe mencionar también, hace rato les hablaba yo de la película de Cantinflas, y donde ustedes pueden observar que de pronto la escuela es de niños, ¿no? Nada más de niños, no va niñas. Estamos hablando que en nuestro país, recuerden que pues la educación hasta la década de los 90 todavía, para las niñas era pues un gran trabajo poder accesar a la educación, ¿no? Nunca fue a la par, aunque se planteaba de esa manera, en México pues seguía siendo una educación machista, ¿no? Dedicada o brindada más al hombre que a la mujer, como que era el que más tenía acceso a los servicios educativos, aún fuera en la enseñanza rural, sí, las niñas como que no. Recuerden que la educación era de casa y las niñas no. De hecho, podremos ver incluso con nuestras abuelas, bisabuelas, que mientras nuestros abuelos llegaban hasta el tercer grado, podían concluir una primaria, nuestras abuelas nada más llegaban hasta el primer, segundo año, aprendiendo medio a leer y escribir, otras no saben ni siquiera leer y escribir, o también pasó con nuestras mamás, ¿verdad? Que no pudieron accesar a la educación porque no se les permitía, ¿sí? A diferencia de los hombres, que era algo que, pues bueno, siempre ha sido parte de la cultura mexicana también. Imagínense entonces, pues todavía en las comunidades indígenas, pues cómo era esta educación y sigue siendo de hecho. En esta periodo también se consideraba todavía, imagínense, en los años 20, pues se consideraba a los indígenas como pueblos bárbaros, analfabetos, ¿sí? Y era importante entonces educarlos, eran pueblos que estaban en el olvido. Digo, hoy en la actualidad siguen habiendo muchas comunidades indígenas en el olvido, sin educación, sin manera de poder salir adelante, pero pues en aquel entonces era mucho más marcado todavía. Chicas, ya se va a acabar la sesión. Como ven ustedes, pues es muy importante todo esto. Lupita, ¿qué opina de la educación rural? Pues que estaba muy bien, ¿no, profe? ¿Por qué? Sea, porque ahora sí que tomaban en cuenta, como decía, ahora sí que todo lo que, las necesidades que tenía como que la sociedad, las iban retomando y también como que porque les daban la educación, digamos, a todos, sin importar su clase social. Y por ejemplo, como veíamos anteriormente, pues, digamos, sí tomaban, a la vez como que nada más los privilegiados eran ahora sí que los que tenían dinero. Y por ejemplo, ya con estas escuelas, pues ya fue que fueron retomando a los, ahora sí que digamos como que a los más pobres también. Sí, de hecho, pues estaba más dirigida esta población con menos cultura, desde luego con menos economía, pero pues con la finalidad de brindarles
las bases para que pudieran salir adelante, ¿no? ¿Algo más, Lupita? Mm, pues ¿No? igual que ahora Nada sí más. que también preparaban a los maestros, Sí, sí, que Lupita. también como que le dan más preparación a los maestros, Sí, sí, o más recuerden que bien como dice usted, ah, sí, sigue, Lupita. como dice usted, pues ahora sí que ellos digamos como que ahí se veía lo que realmente, digamos como que tipo les gustaba, o sea que digamos darle esa educación a los niños, y Así no que es. ahorita digamos pues la mayoría ya como que lo hace, ¿cómo se podría decir? Pues sí, obviamente digamos como que por necesidad se podría decir así, y antes lo hacían digamos como que con amor a lo que hacían. Sí, algo que hay que rescatar de los maestros rurales es que realmente sí tenían una enorme vocación por enseñar. Dejaban sus familias, dejaban sus lugares de origen, por irse a estas comunidades, por quedarse allá. Bueno, ya terminaban casándose incluso, ¿verdad? Pero cambiaban todo, no recibían pagos a tiempo y lo demás, pero eran felices enseñando, ¿no? Lo hacían con una gran pasión y un gran amor hacia lo que ellos sabían hacer en ese entonces. Entonces sí fueron muy importantes. Gracias, Lupita. Cari, ¿algo que quiera opinar antes de que cerremos la sesión? Pues, ¿sí me escucha? Sí, Ah, ok. Este, pues como todo, tenía sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, en mi comunidad las mujeres sí tenían oportunidad de estudiar. Por ejemplo, mi abuela sí sabe leer y escribir, pero pues como dice usted, era hasta tercero, me parece. Entonces realmente la educación hasta ese tiempo pues era un poco, pues decadente, ¿no? Igual que ahora, pero pues el plan de trabajo ¿no? Que tenían en ese entonces, pues era muy bueno o muy avanzado para su época, se podría decir, y pues que tuvo gran influencia y pues gracias a eso se acabó el analfabetismo. Bueno, no se acabó, pero se erradicó un poco. Entonces, ya gracias a todas esas acciones que se tomaron, pues fue que la sociedad pues tuvo más interés también en el estudio. sí, así es. No se logró acabar con el alfabetismo, tampoco se logró, pues, educar a todo México, ¿verdad? Como se pretendía, pero, pues, sí fue una gran cruzada por reducir estos niveles de analfabetismo y por además hacer que la gente tuviera otra visión de lo que era la vida y todo lo demás. Angélica, ¿algo que quiera usted opinar? Ah, pues creo yo que pues es una educación muy tradicional, pero sí en su tiempo es muy buena para los que pues, precisamente no tenían esas oportunidades de tener una educación, ¿no? Y pues yo creo, bueno, yo también recordar antes cuando estaba en la primaria, sí me tocó un maestro igual así. Y como dice usted, sí son un poco, su educación sí es un poco contradictoria, o sea, porque pues sí, son muy tradicionales, son muy forjados en su experiencia. Y sí, es un poquito difícil de entender a veces. Una vez me tocó un profe de ese rango, y pues sí, pero son muy buenos, la verdad, son muy buenos en su enseñanza. Sí, era una escuela con mucha disciplina, sobre todo eso se les tenía mucho que ver con la educación de la enseñanza rural, pero pues grandes maestros y pues bueno, toda esta obra educativa, como lo vemos, son parte de las ideales de Vasconcelos, pero desarrollados también por Moisés Sáenz y por Rafael Ramírez, que pues sin ellos todo esto no se hubiera logrado. Bien, chicas, ya se va a acabar la sesión, entonces no tienen tarea más que el trabajo que van a entregar para evaluar. En la próxima semana, pues estaremos platicando acerca de lo que ustedes investigaron. No me despido de ustedes porque las veo en un minutito en lo que es epistemología y pedagogía. ¿Sale? Entonces, nos vemos tantito. Déjenme cerrar aquí.